Buenas tardes compañeros y profesora. Hoy con mis compañeros Danco Campos, Andrea Jara, Javiera Prieto, Benjamín Sepúlveda y Carla Leal, quien les habla, presentaremos el paper Evolución correlacionada de la morfología y estructura de señal vocal en los puños de Darwin, de Jeffrey Podos. La especiación en taxonomía de animales está catalizada por la diversificación evolutiva de las señales de apareamiento. Esto va de la mano con las teorías clásicas de la especiación, donde las señales de apareamiento se diversifican como subproducto de la adaptación por selección natural. La diversificación de la morfología del pico y el tamaño corporal ha dado forma a los patrones de evolución de la señal vocal. Por ejemplo, las aves con pico grandes han desarrollado canciones con tasas comparativas bajas en repetición de sílabas y anchos de bandas de frecuencias estrechas. La hipótesis de que la morfología del pico limita la evolución vocal con diferentes morfologías del pico, lo cual limita diferencialmente la capacidad de un ave para modular las configuraciones del tracto vocal durante la producción del canto. El tracto vocal aviar está compuesto por la tráquea, la laringe y el pico. Estos actúan como un filtro de resonancia acústica durante la producción del sonido, atenuando los matices armónicos y enfatizando las frecuencias fundamentales producidas por la fuente de sonido. Estudios han demostrado que la reconfiguración del tracto vocal se logran a través de cambios rápidos en la apertura del pico, con aumentos en la apertura del pico acompañando a los aumentos en las frecuencias de la fuente y viceversa. Este estudio fue para evaluar hasta qué punto la evolución adaptativa del pico ha dado características de la canción, relación con la interpretación vocal de los niches, el cual es un grupo de pájaros particulares para este estudio, ya que se ha demostrado que la morfología del pico se adapta con precisión y rapidez por la selección natural, por las condiciones ecológicas como la disponibilidad y tipo de alimento, con competencia interespecífica. Gráficos de sonido. El canto del ave C. barbulus fue registrado y medido. La frecuencia o tono, medida en Hz, es la cantidad de vibraciones producidas en un segundo, mientras que la amplitud, medida en decibeles, es la altura máxima de la onda con respecto al eje de equilibrio y corresponde a la intensidad del sonido. En el primer gráfico se ilustra la cadencia y amplitud del sonido a través del tiempo, mientras que en el segundo gráfico se aprecia que la intensidad depende de la frecuencia, siendo altas en valores de frecuencia medios para este canto en particular. Gráfico velocidad de vibración versus amplitud de la frecuencia. El siguiente gráfico presenta la amplitud de la frecuencia medida en 1000 siglos por segundo, ya que está en kHz, como variable dependiente de la frecuencia o la velocidad de vibración. El muestreo no discrimina entre especies de aves registradas y se aprecia una relación clara entre el aumento de la frecuencia y la disminución de la intensidad del sonido, lo cual se condice con la conjetura de que entre más grande y fuerte es la morfología del pico, menor será la velocidad con la que podrá emitir sonidos. Gráfico velocidad de vibración versus amplitud de la frecuencia, pero agrupado. La diferencia en este gráfico con el anterior es que en este se agrupan las diferentes variedades de pinzón por color, por los colores que se observan en la gráfica. Se infiere a partir de este gráfico que la tendencia general es la misma, que a mayor frecuencia menor será la intensidad del sonido, pero también se aprecia que esta relación no es equivalente para cada especie, habiendo distribuciones muy diversas, pero se logra dilucidar que mientras más amplia es la distribución de canto, más drásticamente se presenta esta relación, la relación intensidad-frecuencia. Serán las especies con mayor diversidad en frecuencias de canto las más afectadas por esta condición, lo que posiblemente tenga incidencia en la selección sexual de la especie en la rigurosidad de la selección sexual. Las desviaciones vocales también se correlacionan fuerte y positivamente con la masa corporal en ambos análisis,
por lo que también se debe considerar la influencia potencial de la masa corporal en la interpretación vocal. Por el contrario, no hay predicciones claras sobre cómo la variación en la masa corporal podría moldear la expresión de las desviaciones vocales. Como prueba indirecta de la hipótesis de la masa corporal, se evalúa la relación entre la masa corporal y las desviaciones vocales mínimo en 30 especies de Emberizidae, que expresan un rango de variación de tamaño corporal comparable a los pinzones de Darwin. Se encontró que las desviaciones vocales mínimas retrocedían negativamente en la masa corporal, en dirección opuesta a la prevista por la hipótesis de la masa corporal. Aunque no se puede evaluar la importancia estadística de esta regresión, la pendiente negativa de la regresión junto con la conclusión de que el tamaño corporal no influye en los valores de regresión del límite superior de Emberizidae sugieren que la hipótesis de restricción del tracto vocal ofrece una explicación más razonable para las correlaciones observadas. Las correlaciones entre la morfología y el canto ofrecen una fuerte evidencia de que la adaptación puede impulsar la evolución de la señal, como se ha discutido en las teorías clásicas de especiación, pero para lo cual se ha ofrecido poca evidencia empírica. Los pinzones de Darwin proporcionan uno de los principales ejemplos de adaptación en la naturaleza, con la diversificación adaptativa más pronunciada centrada en la evolución del pico. La masa corporal en los pinzones de Darwin también evolucionan a través de procesos adaptativos, tanto como una adaptación directa a entornos divergentes, como un efecto indirecto correlacionado de la adaptación del pico. Los estudios de la adaptación del pinzón han avanzado hasta el punto en que ahora es posible predecir con gran precisión cómo la adaptación ecológica impulsará la evolución morfológica. Los presentes hallazgos amplían este modelo al ilustrar cómo la adaptación morfológica, a su vez, impulsa la evolución de las capacidades de interpretación vocal. La adaptación morfológica probablemente da forma a la evolución de la canción del pinzón en concierto con otros factores evolutivos, incluida la adaptación a diferentes entornos acústicos. Una de las características distintivas de las influencias morfológicas en la evolución vocal es que parecen evolucionar al mismo ritmo que el locus primario de la adaptación del pinzón. Llevando esta hipótesis un paso más allá, la alta diversidad de oportunidades ecológicas para las ranuras de Darwin en las Islas Galápagos pueden haber promovido a través de una amplia adaptación morfológica y los correspondientes cambios evolutivos en la estructura de la señal vocal, condiciones adecuadas para una rápida especiación y la marcada radiación ha definido el grupo. Se ocuparon 3 métodos, los cuales fueron la muestra y análisis tanto acústicos como filogenéticos. El muestreo consistió en recoger datos tanto morfológicos y acústicos de 9 especies de pinzones ubicados en sitios costeros como en tierras altas en la isla de Santa Cruz en los meses de febrero y marzo de 1999. Fueron capturados solo machos para posteriormente registrar las medidas morfológicas, las cuales fueron la longitud, la profundidad y el ancho del pico, la longitud del tarso, la longitud de la cuerda del ala y su masa corporal, brindándole un número específico a cada especie. Por otro lado, se ocuparon micrófonos y grabadoras para el posterior análisis acústico utilizando el software Signal 3.1. También se ocuparon como referencias los clados Emberizidae, ya que estos contienen a la mayoría de las especies tratadas. Por lo tanto, los trinos que fueron analizados demuestran que la producción de estos es por la compensación entre las tasas de repeticiones de sílabas y las configuraciones del tracto vocal, pero también queriendo decir que estas están limitadas por la interpretación vocal. Como ya han mencionado anteriormente mis compañeros, la iniciativa de esta investigación ha sido la relación entre la sonata que producen los pinzones del género Geospisa con la especiación morfológica de su pico, que ha resultado por ciertas adaptaciones ambientales y que conlleva finalmente a la formación de diferentes especies de pinzones. La sonata que produce cada especie es motivo para poder realizar análisis acústicos con datos tomados de las bandas de frecuencia, las tasas de trino y las desviaciones vocales, con la finalidad de poder demostrar la especiación ocurrida de los clados de pinzones, comprobando paralelamente que la hipótesis planteada por los investigadores sea verídica. Para esto, dentro de los análisis acústicos, se recurrió a medir la actividad motora vocal junto con la interpretación del modelo de regresión, el cual es la figura 2C o el gráfico que está en la parte superior, donde los datos aportados de la gráfica nos indican una distribución de los trinos
con diferencia en las modulaciones del tracto vocal, leves en cada caso de la especie cerca del origen y vigorosas en las especies cerca del borde superior. Por lo tanto, se puede comprobar que existe una relación filogenética entre las 9 especies de pinzones ocupados en las investigaciones con el clado de Embericid. De igual modo, también se realizó otros análisis filogenéticos con el uso de datos moleculares y variaciones de ADN de microsatélites, que han servido en investigaciones anteriores para así probar las relaciones filogenéticas producidas por los procesos de especiación en las aves del género Geospisa. Para finalizar y cerrar el tema, nos enfocaremos en los puntos más importantes de la presentación. Como bien sabemos, los pinzones de Darwin proporcionan uno de los principales ejemplos de adaptación en la naturaleza, con la diversificación adaptativa más pronunciada debido a la evolución del pico, el cual utilizan para alimentarse y cantar. La diversificación de la morfología del pico y el tamaño corporal ha dado forma a los patrones de evolución de la señal vocal, debido a las distintas capacidades de un ave para modular las configuraciones del tracto vocal durante la producción del canto. Las desviaciones vocales han evolucionado de manera correlacionada con la morfología del pico y también se correlaciona con la masa corporal. La masa corporal varía de forma positiva con el tamaño de la siringe, el órgano del sonido, que influye en la expresión de la frecuencia. La adaptación ecológica impulsará la evolución debido a que las señales de apareamiento se diversifican como un subproducto de la adaptación por selección natural. El vínculo entre la morfología y las capacidades de interpretación vocal implica para la especiación un mecanismo de aislamiento presigótico que depende de las señales de apareamiento entre las distintas especies. Con esto aumenta la probabilidad de apareamiento y las probabilidades de especiación. Utilizando datos morfológicos y acústicos de 9 especies de pinzones, además de comparar sus canciones que contenían secuencias trilladas, se concluyó que las desviaciones vocales de los pinzones están anidados filogenéticamente dentro de las aves del género Embericidae.